Hola a todos, ¿cómo andan? Qué lindo encontrarnos de vuelta. Hoy vamos a hacer algunas preguntas y respuestas que me fueron haciendo, así que voy a leer alguna pregunta y responderla. No las preparé, así que espero que estén buenas. Vamos a ver qué onda. ¿Por qué la Kabbalah estaba prohibida hasta los 40 años? Qué buena pregunta. Sé que quien me la hizo estaba instruido en el tema. La Kabbalah hasta el siglo XX estaba bastante oculta dentro del seno del judaísmo, siempre fue la mística hebrea, la mística del judaísmo. ¿Y por qué estaba oculta? También dentro del judaísmo. O sea, no es que todos los judíos estudiaban Kabbalah, no. Por lo general estudiaban algún grupo de hombres casados después de los 40 años, y había toda una razón por esto. Primero que la Kabbalah, desde... Hay como muchas partes de la Kabbalah, pero podemos hablar como que hay tres tipos de Kabbalah o tres partes de la Kabbalah. La teórica, la meditativa y podemos decir la mágica, y la pongo entre comillas porque, para que no se malinterprete, pero la Kabbalah tiene tantos secretos, tanto nivel de ocultamiento, que si la utilizamos para el mal puede ser peligrosa. Entonces me parece que los secretos estaban preservados de maestro a alumno para que no utilicen, valga la redundancia, los secretos de la Kabbalah para hacer el mal. Entonces, como tiene tanto poder, tanto, lo hablamos varias veces, pero en la psicología, astrología, creación del universo y un montón de misterios de la vida, el maestro tenía la responsabilidad de pasárselo al alumno sabiendo que él estaba preparado psíquicamente, que estaba estable en la materia, que tenía una familia, como que había recorrido gran parte de su vida y ahora estaba preparado para recibir los misterios. Y aparte, hay cuatro niveles de entendimiento en lo que es la Kabbalah o todo lo que son las escrituras sagradas. Está el nivel de entendimiento literal. Demora un poco porque estoy traduciendo del hebreo al español. Literal, Pshat, Remes, Drash y Sod. Es como que va desde lo literal a lo interpretativo, lo más alusivo y los secretos. Entonces, como no enseñaban la Kabbalah, sino sabías lo literal y lo interpretativo. O sea, como que había mucha preparación para entender los secretos. Lo hablamos, para no volverse loco, para no hacer mal, que haya una ética importante en la persona, que la persona esté materialmente resuelta, entre comillas, ¿no? Que tenga trabajo, que tenga familia, y después entrar a los secretos de la vida y del universo. Eh, ¿Qué pasa? En el siglo XX hay un gran cabalista que dijo, estaba viendo, creo que fue pre-guerras mundiales o por ahí, estaba viendo mucha oscuridad en el mundo, dijo, tenemos que revelar los secretos de la Kabbalah para que haya más luz que oscuridad. Y ahí, bueno, más de 2000 años de tradición de maestro-alumno se empezó a abrir. Y como todo se empezó a abrir, hay personas que estaban más a favor de la apertura y personas que estaban más tipo, bueno, mantengámoslos en ciertos grupos. Y ahí se fue desarrollando mucho en el siglo XX con distintos centros que abrían más o menos. Y bueno, en el siglo XXI creo que hay una apertura muy grande para toda la humanidad, porque lo dijimos, son secretos de la humanidad que están dentro del seno del judaísmo, pero que aplican para todos. Y bueno, desde mi percepción, que recorrí muchas sabidurías, muchas prácticas, siento que digo, wow, todo esto, yo siendo judío, habiendo ido a escuela judía, liceo judío, todo, me encontré a los 28 años con cosas que no conocía que existían en el judaísmo. Entonces fue como, hasta en el propio judaísmo no se conoce mucho la Kabbalah. Y ahora se está desarrollando muchísimo dentro del seno del judaísmo como dentro de todos, de toda la humanidad. Y hay escuelas muy buenas. Y si yo cada vez que estudio es como, esto es impresionante. Como que me apasiona porque descubro cosas que de la ciencia, de la psicología, de la astrología, del universo. Digo, es increíble este conocimiento. Y de repente veo y es interminable. Me puedo leer 1000 libros y va a haber 10.000. Es como que una tradición muy rica que se sigue desarrollando. Y bueno, me fui un poco porque cuando hay pasión, sigo. Voy a la siguiente pregunta. Leí que varios famosos estudiaron Kabbalah.
Me gusta esta pregunta porque justo hace unos días me pasaron un video de Moria Kazan, que decía que estaba estudiando Kabbalah en una entrevista. Y recuerdo que en los 2000, yo era niño, pero no sé, tengo ese recuerdo. Después también como que lo investigué, lo busqué. Hubo un gran boom de la Kabbalah en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos. Y Madonna dijo públicamente que estudiaba Kabbalah. Y yo sé que sigue estudiando porque he visto videos de ella de este año. Y tanto Madonna como varios actores, actrices de Hollywood estudiaron y estudian Kabbalah. Y yo creo que se da un poco con el boom de la búsqueda espiritual de la humanidad. Si mal no recuerdo, los Beatles, por ejemplo, practicaban meditación, creo que trascendental. O sea, estudiaron con maestros de Oriente. Entonces, creo que cuando uno tiene cierta fama, reconocimiento y lo tiene todo, entre comillas, en el sentido de dinero, fama, o sea, como mucha luz, que lo hablábamos, hay un momento que si no hay un alimento espiritual, nos podemos sentir vacíos. Entonces, cuando uno tiene mucha luz y se siente vacío, está bien que vayan en una búsqueda espiritual. Y ahí creo que se da con eso de que está muy en auge, buscar espiritualidad. Y ahí se encontraron con la Kabbalah muchos famosos y creo que es parte del proceso de la búsqueda espiritual. Un poco va por ahí, sí. Estudian Kabbalah algunos famosos, pero más allá de los famosos o no, creo que lo importante es que las personas, todas, no importa ni la religión, ni la etnia, ni la fama, ni el reconocimiento, tienen a disposición poder estudiar una sabiduría que pueda enriquecer mucho en su vida. Voy con otra. ¿Es verdad que Jesús era cabalista? Qué interesante las preguntas que me hacen. Se ve que hay personas que están leyendo sobre el tema. Y acá, obviamente, que no quiero ser muy controversial, porque si mal no tengo el dato, hay más de 2.000 millones de personas que son cristianas, o sea que creen que Jesús fue el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios, o bueno, creencias varias dentro de los cristianos. El, sí, o el Mesías, o Dios encarnado. Hay como muchas creencias, entonces no quiero meterme en demasiada controversia. También hay diferentes creencias en otras religiones sobre qué fue o no fue Jesús. Pero bueno, yo voy a decir lo que yo pienso después de mucha investigación, estudio y bueno, y un poco mi creencia. Yo como judío creyente en el judaísmo, que hay muchas cosas, creo que el Mesías no llegó todavía y estamos esperando un Mesías y eso es un tema, la era mesiánica, el Mesías, todo para otro momento profundo. Pero sí creo que, y a diferencia también de otras personas judías que pueden pensar otra cosa, que Jesús fue un sabio, fue un rabino. Un rabino en el siglo I era diferente de lo que es ahora, pero un rabí es un maestro, y un poco el Nuevo Testamento le dicen en algunas partes rabí o maestro. Sabía mucha Torá. Eh, a mí me gusta mucho cuando, no me acuerdo si fue en Marcos o Mateo, no me leí todo el Nuevo Testamento, pero algunas cosas sí, le preguntan, rabí, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y cuando lo traducen y no conocen la historia judía, es difícil entender esto, pero él dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Estoy traduciendo del hebreo al español. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor es uno. Y claro, creo que esa traducción sin el contexto del judaísmo no se entiende, pero él está diciendo, Jesús, que el principal mandamiento es el mandamiento principal del judaísmo. Yo ese rezo lo digo 2 veces por día, en la mañana y en la noche.
Entonces, y después dice, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que también está dentro de la Torá y dentro de la tradición judía. Entonces digo, claro, y después también en otra parte dice, no vine ni a abolir ni una letra, ni una coma de la ley. De la ley estaba hablando de los 5 libros de Moisés. Entonces digo, Jesús sabe muchísimo de Torá. Y después está toda la parte de los milagros, ¿no? Que entiendo que Jesús hizo muchos milagros y los creo también. Porque también, y esto también lo conozco de muchas historias y libros, pero inclusive del siglo XX, muchos cabalistas hicieron milagros y siguen haciendo, pero digo, y algunos son similares a los que hacía Jesús. No estoy desacreditando a los que creen en Jesús como Mesías o como Hijo de Dios, pero yo sí creo que era un gran conocedor de la mística judía, un gran cabalista, podríamos decir. El término cabalá viene después del siglo 1000, pero digo, cabalista y místico es como parecido, simplemente es un tema terminológico. Entonces, a la pregunta, ¿es verdad que Jesús era cabalista? Desde mi percepción, desde lo que estudié, para mí era un sabio muy grande, tal vez un profeta, y que sabía mucho de mística judía y sí, en los términos de ahora era un cabalista. Acá hay otra pregunta muy interesante que es, si todo es para bien, todo está escrito y no hay nada que hacer. Me encanta la pregunta porque toca los dos temas fundamentales que me la pregunté muchas veces y lo estudié mucho, y es el libre albedrío y la predestinación. O sea, ¿está todo predestinado o hay libre albedrío? Y de todo lo que estudié, de muchos cabalistas, de muchos sabios, de muchos textos, voy a decir lo que yo concluyo, porque también decir la cabalá concluye me parece muy absoluto, porque es eso, hay muchos cabalistas, muchos sabios de toda la historia, entonces, y es un tema bastante complejo, entonces quiero explicarlo en el nivel que pueda, dar una linda explicación de lo que yo creo, y es que hay ciertos temas que están predispuestos, que están posibles a ser, o sea, predestinaciones posibles. Quiero decir, uno tiene el libre albedrío de actuar en la realidad y según cómo uno actúe, hay diferentes escenarios posibles que puedan pasar en el futuro. Por ejemplo, yo creo que antes de venir a este mundo como almas, firmamos ciertos contratos de cosas que van a pasar, ciertas correcciones o tikunims, que son correcciones espirituales, y que van a pasar con determinadas personas en esta vida, pero pueden pasar como no. O sea, está predispuesto a que pase, pero si nosotros tomamos otros caminos, puede que eso no pase. Y acá me puedo meter en temas más complejos, pero me meto porque estamos próximos a terminar esta temporada del podcast y capaz que después nos metemos en estudio más profundo, que es, hay cosas que tienen que pasar en nuestra evolución, pero es posible que no pasen en esta encarnación y puedan pasar en otra encarnación. Entonces, todos para bien y no hay que hacer nada, no. Todo lo que es pasado fue para nuestro mayor bien. Ahora, todo lo que es futuro, según como nosotros actuemos, puede cambiar los escenarios del futuro. O sea, hay diferentes posibilidades de futuro en nuestras vidas. Por eso no se recomienda y no recomiendo las prácticas de adivinación, porque si viene alguien y te dice va a pasar esto, y posiblemente esa persona, si es seria y tiene experiencia y todo, tenga una visión de una potencialidad de lo que va a pasar en tu futuro. Pero es una potencialidad. Hay muchas más potencialidades que pueden pasar según tu libre albedrío. Y acá me pongo un poco más teológico o creencias según la voluntad de Dios. Entonces, soy creyente de que podemos cambiar nuestro futuro y que no hay una predeterminación, aunque hay ciertas cosas que están como, no sé si la palabra es predeterminadas, pero predispuestas, ¿no? Almas gemelas, ¿qué son almas gemelas? Habría que entrar en otro capítulo más profundo.
personas que tenemos contratos y acuerdos previos a las encarnaciones, encontrarnos, resolver ciertos tikkunim, ciertas correcciones espirituales. Hay cosas que están como más disponibles a que nos pasen, pero no tienen específicamente por qué pasar. Entonces, en mi conclusión es, todo lo que fue pasado es para bien, para nuestro mayor bien, y qué aprendemos de eso, y lo creo en serio, porque es donde nos lleva a este momento, a cómo somos hoy, a lo que aprendimos. Y todo lo que es futuro es dar lo mejor de nosotros mismos, tanto a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, y después dejar, soltar a Dios, al Creador, a la sabiduría infinita, a que nos guíe. Creo que ahí respondí una respuesta compleja que es para adentrar mucho, pero me parece que hice un buen resumen. Después nos cuentan. Voy a leer la última pregunta por hoy. Y me parece súper interesante, que es: me encantaría que hables más de cómo encontrar el propósito en la vida, si hay uno o varios, y cómo integrarlo a la vida de uno, trabajo, familia, quehaceres. Acá un poco, también de todo lo que estudié y mi propia experiencia, puedo decir que, desde mi percepción, sí hay un propósito en la vida, o más de uno, o son como micropropósitos que van haciendo un propósito mayor. Y también tenemos misiones en la vida y tikkunims como correcciones espirituales en la vida. Entonces, creo que, por ejemplo, a mí lo que me ayudó mucho, además de todos los estudios que hice antes, fue estudiar en profundidad el árbol de la vida aplicado al ser humano, las 10 sefirot, los 10 atributos, las 10 dimensiones que están dentro nuestro, entender cómo estamos en equilibrio o en desequilibrio en determinadas atributos. Sobre eso hice el último curso, que está, la verdad que me parece muy interesante, porque podemos trabajar a nivel del día a día con esta herramienta y empezar a ver con qué vibramos en las cosas que hacemos en el día a día. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace un año estaba mucho con esta pregunta, y me daba cuenta que leía un libro. A mí me encanta leer libros. Leía un libro de empresas y leía 3, 4 páginas y como que no podía leer más. Y de repente leía un libro de desarrollo personal y un libro de Kabbalah y me leía 50, 100 páginas, 200 páginas de una tirada. Y dije, en este momento de mi vida, seguro que mi propósito, o sea, donde estoy vibrando es acá. Y cuando vas viendo una constante, por ejemplo, yo me acuerdo que en 2019 encontré la Kabbalah, pero desde 2014 que estoy estudiando desarrollo emocional y espiritual, y me apasiona. Y en 2020 di un curso como hobby, porque yo estaba como full time emprendiendo, pero ese hobby me gustaba más de lo que estaba haciendo como mi trabajo, ¿no? O sea, aunque cuando miro para atrás y digo, todo lo que hice como emprendedor me ayuda también a construir mi propósito de hoy. O sea, como que vas uniendo las puntas. Entonces, no es que es algo como absoluto desde mi percepción, es algo que vas construyendo y vas descubriendo. Y desde mi percepción está bueno buscarse y buscar, bueno, cuál es mi propósito en la vida, dónde vibro, dónde no, pero tampoco obsesionarse, como, pero ¿es este mi propósito o es este? ¿Es este o es este? Pero si yo vibro acá, es como, bueno, ¿dónde vibrás? Hay personas que vibran haciendo pan, hay personas que vibran jugando al fútbol, hay personas que vibran escribiendo, hay personas... Bueno, ¿esto que vibras puede contribuir al otro? O sea, te da felicidad, puede contribuir al valor del otro, es para compartir. Y yo creo que ahí, cuando uno está contento con lo que hace, cuando uno está apasionado con lo que hace y puede contribuir al otro, o a la humanidad, al universo, yo siento que ahí está encontrando o su propósito o parte de su propósito, que va a ir encontrando más a medida que pase el tiempo. Entonces, para ser autorreferencial, a mí siempre me gustó emprender y creo que eso, me decís, el propósito de tu vida es ser emprendedor, y capaz que no, pero a los 20 me encantaba emprender, o a los 15 me encantaba emprender, a los 25 me encantaba emprender, y después me di cuenta que me encanta el desarrollo emocional y espiritual, que ni siquiera sabía que me gustaba. Y después me encanta la Kabbalah. Y me encanta ayudar a las personas. Y es como, bueno,
Me gusta emprender, y ahí encuentro un propósito, ayudar a las personas a crecer emocionalmente, espiritualmente, profesionalmente y espiritualmente. Y con todas las herramientas del emprender puedo ayudar a las personas, a más personas. Entonces, hoy veo cómo mi propósito se va transformando o lo voy redescubriendo, o siempre fue mi propósito pero se va tejiendo, es como un tejido, es un camino. Entonces, cuando veas que vivirás con algo, incorporalo, si lo puedes hacer tu trabajo mejor o parte de tu trabajo, porque podés dedicarle más tiempo. Entonces, yo creo que sí, todos tenemos un propósito en la vida, tenemos tikunims, correcciones que hacer también, y cuando encontramos ese propósito, ir tratando de hacerlos también nuestro estilo de vida, nuestra misión de vida, para poder pasar más tiempo en ese propósito, donde vamos a vibrar y donde vamos a, con esa vibración, ser más felices y contribuir más luz a todo lo que nos rodea. Y bueno, con eso creo que respondí 4, 5, 6 preguntas. Y todas las preguntas son bienvenidas. Las voy a seguir anotando y en algún otro momento hacer otro Q&A y preguntas y respuestas. Así que gracias por acompañarme en este podcast, en este episodio. Nos vemos en la próxima.